Recuerdo de manera significativa mi infancia y en ella atesoro, esas imágenes, esos recuerdos con compañeros del colegio, con los cuales tuvimos momentos inolvidables. Esos momentos que uno después evoca cuando se reencuentra con ellos, dialoga y además se da cuenta que pues esos compañeros que le acompañaron a uno en ese recorrido tan importante de la vida, pues hoy en día están haciendo sus proyectos, logrando movilizar cosas muy interesantes. Cuando hay esos reencuentros, de verdad que se mueve la vida, se mueve de una manera muy particular. Y son esas maravillosas causalidades. Recuerden que yo les he dicho que no creo en la casualidad, creo mucho en la causalidad. Y en ese sentido me parece verdaderamente maravilloso cuando logramos entender que hay muchas vivencias que en algún momento dado vale la pena atesorar. Y también tengo que amarrar aquí otra cosa. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad con ustedes de dialogar sobre lo que fue para mí el retornar a una actividad que había hecho solamente en la infancia y en parte de mi adolescencia, que era el volver a dibujar. Yo creo que todos en la niñez, las niñas, los niños, tienen ese chip ese espíritu de dibujar. Por supuesto, algunos ya derivan de allí a unas grandes cualidades y otros, digamos, se van por otras líneas de formación y gustos. Pero yo creo que todos tenemos ese punto de partida donde disfrutamos del dibujo. Es una evocación de la infancia maravillosa. Saludo especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a su canal Docente Decente y a este espacio de entrevistas. Decente con Henry Creckrell. Henry, qué alegría tenerte aquí, Henry. Muchas gracias por sacar este espacio, por compartir con nosotros. Ahora la gente entenderá un poquito por qué hice esta introducción. Te confieso que para este formato de entrevistas nunca hacemos introducción. La introducción la hago es para las transmisiones en vivo de los sábados, pero esta vez quise hacerlo porque me parece profundamente significativo reencontrarme con alguien como tú y quería dejar parece, cabos sueltos para que ahora se unan, para que ahora tengan un sentido. Y bueno, de verdad, gracias por acompañarnos, Henry. Gracias por invitarme. Muy bacana tu camisa. Yo también tengo una que es la que me representa. Sí, Henry, y a propósito, antes de que entremos en materia, quiero comentar para las personas que nos están viendo que estamos en vivo para 94.0 del FM Culturama Estéreo, emisora comunitaria que entra aquí en los barrios de San Antonio, Miraflores, Los Cristales, San Fernando Viejo y Nuevo, para El Lido, para Santa Isabel. Es más o menos el sector para lo cual está en este momento Cultura Estéreo y que agradecemos que depositen nuestra confianza, su confianza hacia nosotros para este tipo de programas. Henry, comencemos con algo que quiero que lo pregunto y que tú nos cuentes. Retrocediendo a la infancia, me gustaría que nos cuentes un poco quién es Henry Creckrell, pero a partir de esta experiencia que voy a comentar, que creo que tuviste tal vez cuando tenías 10, 11 años, tú me corriges, por supuesto, y en ese orden de ideas, gracias a recrear esa situación, nos cuentes un poco entonces de tu infancia, de cuál era esa familia inicial con la que creciste, en fin, para irnos enrutando. Me encontré con algo que me pareció increíble. ¿Cómo es posible que una profesora o profesor, no sé, maestro, te dijeran en su momento, Henry, usted puede hacer todo lo que quiera, menos
dibujar. Así que cuéntanos, ponnos en contexto, por favor. A ver, primero que todo te voy a decir una cosa. Tú dices que tú no creías en la casualidad, pero en la causalidad, ¿no? Y entonces yo, pues mi vida profesional tiene mucho que ver con la ciencia, investigaciones y con tecnologías. Entonces yo digo que yo más bien creo es en la intrincación cuántica. De eso precisamente voy a hacer una película ahora en Colombia que tiene que ver con el espíritu de Yurupari. Pero acerca de mi infancia, yo te lo puedo resumir de una manera muy, muy simple. Mi papá era alemán y él se fue muy joven con su familia para Sudamérica porque pues mi abuelito y mi papá pues eran aventureros. Entonces un tiempo estuvieron trabajando en una empresa alemana, después se fueron a la selva a buscar oro y algún momento llegaron a Cali. Mi papá se instaló en Cali, tenía una empresa y pues mi papá tenía una mesa de dibujo en la casa, un cuarto, con todas las cosas que ni te puedes imaginar que sueñan los diseñadores o los dibujantes. Tenía una mesa con luz, con reglas, con escuadras, con todo lo que te pinceles, rapidógrafo. Entonces, claro, eso era un paraíso para mí en una época en la que pues no había internet y los canales de televisión eran dos blanco y negro y empezaban a las 10 de la mañana. Entonces eran otras épocas. Entonces en la casa había mucho papel. Mi papá siempre hacía aviones de control remoto. Estaba el Club de Aeromodelismo del Pacífico, no sé si todavía exista. Y en todo caso, pues una cosa que me enseñó mi papá, muchas cosas muy interesantes, era de que nosotros los hombres los seres humanos somos todos iguales independiente del color. Tú sabes, los alemanes, racismo, neonazi, contra los judíos, y toda la comunidad de alemanes de mi papá en Cali le hicieron el feo a mi papá porque mi papá hacía negocios con judíos y con libaneses. Le decían, Willy, ¿vos cómo puedes hacer eso? Entonces mi papá no le importaba, mi papá tenía amigos. Yo me acuerdo, y hay que decir las cosas como son en la época. Si vos tenías un amigo, digamos, negrito, entonces te hacían el feo también, ¿no? Entonces, era así, las cosas eran así, hay que decirlas. Entonces yo me acuerdo que había al lado de nosotros vivía un muchacho y era el hijo de la muchacha de servicio, y ese pelado creció con nosotros. No sé si vos te acordás de él, Ezequiel, de Nueva Tequendama. Y entonces cuando las cosas se pusieron feas en Colombia, que mi papá perdió la fábrica, nosotros perdimos la casa en Nueva Tequendama y mi papá se volvió alcohólico, a mí lo único que me quedó fueron hojas de papel, un lápiz y el amigo Ezequiel. Hasta hoy, para que veas cómo son las cosas. Entonces, yo empecé a dibujar y precisamente un profesor de arte o de dibujo en el colegio donde yo estaba antes de entrar al Bermans en el Claret me dijo, Henry, usted deje así, dedíquese a otra cosa, pero dibujar no es lo suyo. Y yo como soy terco, pues entonces yo dije, no, pues este man, ¿cómo me puede decir? Entonces yo empecé. Mi papá era alemán y mi papá tenía una cosa y era sistema y estructura. Entonces yo dije, yo no sé dibujar, entonces yo voy a ver cómo aprender. Y ese método con el que yo aprendí resultó ser un método que hoy en día aquí en Alemania hay una asociación de artistas gráficos que hacen muchas cosas. Uno de ellos es el director artístico de Walt Disney, el otro trabaja es el director de Charlie Brown Verlag, que hacen Snoopy, otro es el dibujante que hizo Sonic, y entonces son gente conocida y ellos me dicen, ese método es el método, y entonces yo hice un libro que se llama Todos aprendemos a dibujar con ese método, y ese método lo utilizo desde el 2016 en las escuelas en Bélgica, desde la frontera con Holanda hasta Luxemburgo, y en Alemania, en la Renania del Norte, cuando me invitan a ir a las escuelas. Y ese método funciona porque aprendí yo, aprende cualquiera. Pues Henry, fantástico, fantástico lo que nos estás comentando, y entonces quiero, para las personas que están oyendo ahora y quienes van a ver el video posteriormente, a partir de esto que estás comentando,
atar los cabos que en un principio quedaron quizás sueltos. Henry y yo nos conocemos en el Colegio Bermans, aquí en Cali, Colombia, y pues creo yo que en su momento tuvimos la fortuna, la bendición de acercar nuestra amistad, de compartir múltiples experiencias. Y miren ustedes cómo Henry, pues es uno de tantos ejemplos donde a veces el contexto le dice a uno que no, que ese no es el camino, y si uno tiene persistencia, pasión, bueno, Henry dice que es un poco terco, yo creo que es una combinación de muchas cosas, pues miren lo que puede ocurrir, ¿no? Y por eso hablaba del tema del dibujo, porque finalmente es algo que vale la pena estimular, primero a cualquier edad, pero segundo y quizás muy importante a las nuevas generaciones. Y sé que Henry, dentro de sus múltiples labores, proyectos, pasiones y ocupaciones, pues moviliza este tipo de experiencias para los niños, para la infancia. Henry, tú naciste en Colombia, o sea, tú eres colomboamericano, ¿cierto? Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito al respecto? Esa es una historia muy complicada, eso es tremendamente complicado, porque inclusive yo me sorprendo todos los días. Por decirte algo, voy a comprar un pan y en un periódico aparece que yo cambié de nacionalidad. Te lo voy a contar para que entendas ahorita, porque suena como pendejo, pero es así. Mi mamá estaba en Colombia y tenían todo empacado porque habían alquilado una casa en Venezuela. Mi papá tiene un negocio en Venezuela. Entonces ya nos íbamos a ir, pero mi mamá quería pasar diciembre aquí con los abuelos. Cuando nos íbamos a montar en el avión, a mi mamá le dijeron: no señora, usted no puede montar porque usted está muy embarazada y de pronto ese niño nace en el avión, aquí no se puede. Y mi papá tenía a mis hermanitos inscritos en el colegio, en la casa, todo, o sea, ya estaba en el avión mi papá, o sea, prácticamente ahí. Entonces mi papá le dijo a mi mamá: quédese aquí, yo llevo a los niños, yo vuelvo y tal, ¿no? Mi papá llegó, se regresó, se las arregló allá para dejar a mis hermanitos. Yo nací aquí, en Cali, aquí en Cali, estoy viviendo aquí en el país más pequeño que te imaginas. ¿Tú estás en Bélgica? Estoy en un país adentro de Bélgica que mucha gente no conoce, que es la Comunidad Germanófona Alemana de Bélgica, que es un país autónomo dentro de Bélgica. Eso mucha gente no lo sabe. Es un país, yo no lo sabía. Sí, gracias. Es una zona de reparación de la Primera Guerra Mundial, y todavía hay muchos problemas cuando tú dices tú eres alemán, tú eres belga, tú eres alemán. Entonces ellos no tienen, por eso a mí me va muy bien, porque yo digo que yo creo cultura, y creando cultura creo identidad, y entonces por eso aquí me fomentan mucho, porque yo trato de crear cultura aquí. Entonces yo nací en Colombia, y apenas mi mamá pudo levantarse, nos fuimos para Venezuela. Entonces en Venezuela yo crecí los primeros 7 años convencido que yo era un venezolano. Y llega un momento, y íbamos mucho a Colombia, pero pues no, a mí me gustaba mucho Venezuela, las playas y todo. Y entonces llega un día y mi mamá nos dice: no, que nos devolvemos a Colombia. Y yo: ¿pero para qué? No, pues que nosotros somos colombianos. No, mamá, yo soy venezolano. No, tú eres colombiano. Yo le pregunté a mi papá: papá, ¿y nosotros qué somos? Mi papá: ustedes ser alemanes. Entonces yo quedé loco. Y yo llegué a Cali con el acento venezolano y me decía: oye, chavo, ven para acá, tú eres venezolano. Y yo digo: no, dices que Colombia, pero ¿qué colombiano vas a ser tú? O sea, yo presté servicio militar en Cali, ¿no? Porque dije: no, pues yo soy colombiano, Colombia, yo me presento voluntariamente, o sea, yo no tenía por qué, y sin embargo yo me presenté. Y después me habían escogido para ir al Sinaí, y entonces me dicen una semana antes, me dicen: no, habían las mamás de los soldados esperándonos porque era un domingo. Usted ya no va, soldado Creclo. Dice: ¿cómo que yo no voy para el Sinaí? No, porque usted nunca va a poder ser embajador de Colombia. Usted no tiene nombre colombiano, no tiene cara de colombiano, no se parece a un colombiano. Usted tiene nombre alemán, tiene cara de alemán y se parece a un alemán. El día que Colombia y Alemania estén en guerra, ¿usted de qué lado está? Y yo le dije: ¿yo qué estoy haciendo aquí prestando servicio militar en Colombia? Pues de zapa. Ay, no. Y entonces yo cogí, aquí tenía la bandera de Colombia en el uniforme, entonces yo me la arranqué y yo se las tiré y le dije: pues entonces sáqueme de aquí. Y habían 2 policías militares que estaban al lado, y las mamás de mis amigos vieron la situación, y eso es un delito.
quitarse las insignias de Colombia y tirarlas al piso. Entonces me cogieron y me iban a llevar al calabozo y las mamás empezaron a pegarle palos a los muchachos. Y entonces tanto fue la vaina que el comandante del batallón tuvo que venir, le explicaron la situación, las mamás le dijeron que no sé qué, no sé cuándo, y el coronel me dijo, vamos a donde el general Bonet Locarno, y el general Bonet Locarno dijo, pues váyase para la casa, le regalamos la libreta. Yo dije, no señor, a mí no me regala nada, yo soy colombiano, usted no tiene por qué echarme aquí. Decirme que yo no soy colombiano, usted no me va. No, es que usted no es colombiano, hombre, usted es alemán. Le regalamos el servicio militar. Yo no, yo me quedé, y me quedé yo 3 meses, 4 meses más de pura berraquera. Pero entonces a mí ya me trataban como diferente, me mandaban a la casa, ¿no? Que tiene libre hoy, entonces. Y más, sin embargo, yo cuando salí del servicio militar, yo dije, bueno, yo soy alemán, ¿yo qué soy, pues? Y entonces mi papá dijo, usted es alemán. Entonces dije, pues saquemos el pasaporte alemán y nos largamos de aquí. Y eso fue lo que yo hice. Yo cogí mi pasaporte alemán y dijo, yo me voy, entre otras porque en esa época había la guerra de los narcos. Mis hermanos eran militares de la policía y de la fuerza. Y yo dije, si yo me voy, yo de pronto los motivo a que salgan y que los saquemos, porque con mi papá era alcohólico en aquella época. Yo no tenía ni un centavo, no tenía ni una manera de salir adelante. De ninguna forma, no había cómo. Pues yo en Colombia empecé a dibujar y había una empresa que hacía pues, arte moderno de un compañero del Bermans, que su mamá me dio un trabajo y me fue bien. ¿Y para qué? Las cosas se vendían bien. Yo tenía un ratoncito y se vendía bien, y inclusive hay un negocio en Unicentro, en el norte. Y yo me fui y yo nunca más volví a dibujar durante 25 años, ponle tú. Nunca más. Yo estudié diseño gráfico, comunicación visual en la Universidad Técnica de Aquisgrán, pero yo me dediqué más bien a hacer motores en 3D, Fórmula 1, mecánica y acústica, y entonces empecé a trabajar con un profesor de la universidad aquí. Pues la Universidad Técnica de Aquisgrán hay 4 universidades en el mundo que son las mejores del mundo, y esa es una de ellas porque tiene la mayor cantidad de premios Nobel. Y entonces yo empecé a trabajar con un profesor de esa universidad para hacer cosas de ciencia, y resulté terminando haciendo planificación de fábricas en 3D, que es lo que yo hago actualmente. Pero eso no es lo que me apasiona, eso no es lo mío, no, o sea, no es mi pasión, ¿no? Un día mi hija me dijo, cuénteme una historia, papá, en español. Ella hablaba un poquito español, entonces yo le dije, pues bueno, le cuento una historia. ¿Qué historia quiere? No, que yo tenía miedo de los lobos que se habían comido, querían comerse los marranitos. Yo le dije, no, esas historias pendejas que les cuentan a los niños. Hay lobos buenos, los lobos sirven para algo, entonces cuénteme una historia de un lobo. Entonces le dije, bueno, le voy a contar la historia del lobo vegetariano. Y entonces mi esposa, que estaba escuchando, me dijo, el lobo vegetariano. Dijo, ¿qué le va a contar este? Y yo, esos lobos no existen. Y le dije, sí, señora, que existen. En Colombia en Colombia hay lobos vegetarianos, ya, que existen. Hay en Colombia y en Sudamérica un lobo que es el canino que tiene las patas más largas, que se alimenta de una fruta que se llama la fruta del lobo. Y ese lobo se llama el lobo a melena, porque tiene una melena como un león, y existe solamente en Sudamérica. Y él come carne, pero si la encuentra él no caza. Entonces yo hice esa historia, le conté esa historia, y el otro día la niña que, bueno, y cuéntame lo que siguió. Y digo, no, la historia se acabó, yo la conté ayer, y si no se divorciaron, viven tranquilitos, no contrataron abogado, no, que siga la historia. Y yo, no, ¿cuál es? No, entonces me tocó. Y entonces con el tiempo pues la niña se recordaba de todo, me dice, no, papá, ese ratoncito no se llama así, se llama Asa. Entonces yo empecé a grabarlas y alcancé a grabar como 1.600 o 2.000 historias del lobo vegetariano. Y un día me dice la niña, bueno, ¿y el lobo qué cara tiene? Y yo, no, pues dibújemelo. Y empecé a dibujarlo. ¿Y en dónde vive? Así. ¿Y cómo se llama la mamá? ¿Cómo es la mamá? Y me dijo, vea, ese es el libro. Me dijo, papá, yo quiero esto de Navidad. Me obligó a volver a dibujar con la mano, ¿no? Porque yo había olvidado, yo había trabajado siempre con el computador, en 3D y pendejadas. Y entonces yo hice el libro y lo hice en español como regalo de Navidad para mi niña, y cuando
estaba en el trabajo y me llegó el libro, que era un fotoálbum, de esos que vos puedes mandar a hacer en los fotoálbum. Entonces me dice un compañero de trabajo, mira, ¿y por qué tú lo hiciste en español y no en alemán? Y yo, no, pues porque yo no tenía la intención de imprimir ni de, ¿no? Es para mi niña, no, que hazlo en el alemán y yo te lo compro. Y otro compañero de trabajo, yo también te lo compro. Aquí tienes un pedido de 10, ¿no? Que yo quiero otro. Entonces yo dije, pues con lo que me costaba ese libro, pues mando a hacer 1000, 2000. Y yo veo cómo ¿por qué no? No, yo dije, ¿por qué no? Y empecé a hacer eso y las librerías no me abrieron a mí pues, pobre desconocido, yo aquí, yo tocando en librería, y me decía, no, señor, una que otra por ahí, me abrieron las puertas. Y un día recibo una llamada muy extraña del Ministerio de Cultura belga, de la región germanofónica donde yo vivo. Y yo, señora, sí, ¿en qué le puedo servir? Sí, mire, señora, es que nosotros nos dimos cuenta que usted hizo un libro para niños y estamos en este país, que es un país autónomo, y no hemos encontrado autores de libros y queremos ayudarle en lo que usted quiera para que saque adelante ese libro. Bueno, y fue una historia muy tremenda. El hecho es que yo terminé un día al lado de la reina Matilde tomándome un vasito de espumoso con un amigo también en Colombia, John Naranjo de Ediciones Naranjo de Bogotá. Nosotros todos contentos y bueno, no éramos nosotros los únicos, habían 200 pendejos también alrededor de la reina Matilde, pero nos habían invitado como la de delegación. Y más, sin embargo, yo dije, bueno, chévere, un libro de estos me sirvió a estar cerca de la reina Matilde. Yo dije, yo soy un pobre desconocido que no me conoce nadie y fíjate cómo es la vida. Al lado llega una señora y me dice, Henry, venga, le presento al embajador de Bélgica. Y me lo presentaron, le dijeron al señor, mire señor, este es Henry Krecklo, el autor del Lobo Vegetariano. Me dijo, ese libro se lo leí yo a mi hija. Y entonces yo dije, bueno, sí, me dijo, yo cuando me vine a Alemania, pues yo me traje los libros para mis niños, yo dije, me tengo que llevar ese porque la gente habla, pues, aparentemente la gente habla bien de mis cosas, yo empecé a hacer otros libros, y ese día fue la foto que estás mostrando cuando vinieron aquí de la televisión en diciembre, que hice un nuevo libro. Entonces ahora lo chévere, lo que sucede es que, por ejemplo, saco un libro y los medios de comunicación explican o hacen una página en portada, en primera página. En este caso, la foto que estás mostrando vinieron de la radio y televisión belga y me hicieron una entrevista. Y presentaron mi nuevo libro. Entonces es una cosa muy diferente ahora. Antes que eras un desconocido y ahora que haces un libro y la gente, ahora te voy a explicarlo. Habíamos hablado de las nacionalidades. Resulta de que cuando yo presenté ese libro se hizo muy mediático porque el tema que yo toco, los temas, yo no tengo ningún problema en tocar temas sensibles, ningún problema, ¿no? Yo me lanzo. Y entonces yo toqué un tema y es las relaciones entre los holandeses y los alemanes. Siempre ellos se pelean. Entonces yo hice un libro sobre Navidad en que el Polo Norte se deshiela y Holanda queda bajo el agua, entonces Alemania queda con costas súper bacano. Entonces yo fui a comprar un pan y un corazón, quería desayunar, y entonces miro hacia la derecha y hay el periódico que se llama El Eco de la Frontera de aquí, y en la primera página aparece el diseñador belga Henry Krecklo sacó un nuevo cómic, y yo dije, y ahora soy belga. Nos volvimos locos. Entonces, tú me preguntas, yo soy colombo-alemán, entonces yo no sé, yo puedo ir a comprar un pan y yo no sé qué me esperará el próximo sorpresa si soy francés, porque mi esposa me dijo hace poquito, mijo, yo soy francesa y nosotros vivimos un tiempo en Francia, o sea, usted puede sacar la nacionalidad. Le digo yo, si saco la nacionalidad, nuestros hijos se van a volver locos, porque el papá, ¿qué es entonces, no? Entonces las niñas me preguntan, papá, nosotros qué somos, usted es lo que usted es belga, no le cambiemos la cosa, no le vamos a hacer nada, no le vamos a dar más vueltas, ¿no? Y me dicen, papá, pero yo tengo el pasaporte alemán. Digo, ay, Dios. Así es la cosa, porque ellas nacieron en Alemania, pero técnicamente son belgas, porque nuestra vida está aquí en la frontera, ¿no? En esta Henry, a propósito del libro, creo que en la traducción acá, pues en español sería Se cancela la Navidad, y leí un poco, pues, lo que puede ser la descripción general.
me pareció muy interesante, ¿no? Debido al calentamiento global, Papá Noel está a punto de cancelar la Navidad. Sus naves de producción desaparecen en el mar y hace tanto calor que los osos polares celebran barbacoas. Fantástico. Si los glaciares continúan derritiéndose, Holanda quedará inundada. Entonces, Aquisgrán estaría junto al mar. Las inundaciones han alcanzado niveles récord en Venecia. Mientras tanto, los habitantes de los Países Bajos confían en que sus diques aguantarán. Todos deberíamos tener ese optimismo. Yo te digo, uno queda con un interés de decir, bueno, no, miremos a ver cómo es que es el asunto, leámoslo y veamos el cómic. O sea, fantástico, Henry. Sí, hay una cosa muy chévere que, digamos, siempre es problemático, porque yo tengo inclusive amigos que me dicen, Henry, vos estás loco, no puedes hacer eso. Mi hija, ella no lee mis cómics, ¿no? No los lee, porque ella se emberracó, porque yo empecé, yo no sé si vos conoces de esa niña Greta Thunfish, que tiene como trenzas aquí, que los viernes no va al colegio, y tiene un movimiento que se llama Fridays for Future, ¿no? Entonces yo la parodié y yo la coloqué como una niña que siempre combate a mi superhéroe, que se llama Greta Thunfish y que no se baña porque hay que economizar el agua, y tiene trenzas, y tiene piojos, y tiene un pullover hecho de medias viejas. Entonces esa niña en mis cómics siempre aparece. Entonces ahí ella, por ejemplo, ella fue a la policía y demandó al Papá Noel por maltrato animal, porque el Papá Noel tiene unos animales y les pega con latigazos, y que eso no puede ser, que no es posible. Entonces lo demandaron al Papá Noel y le dieron 6 meses de plazo delante del Tribunal de la Haga, de que construyese un trineo eléctrico. Entonces, imagínate, si tiene 6 meses, entonces por eso van a cancelar Navidad, porque primero el Papá Noel no tiene cómo librar las cosas, porque el trineo no lo puede utilizar, tiene que construir uno eléctrico. Entonces tiene el problema de que las plantas de producción se van pues, el polo norte se derrite, etcétera. Bueno, esas son cosas. Y entonces Greta Thunfish, esa niña, siempre acompaña mis cómics, ¿no? Entonces, vegetarismo, yo no soy vegetariano, ¿no? Si a mí me preguntas con qué vas a acompañar tu steak, pues yo digo, pues con otro, ¿no? ¿Para qué necesito la ensalada, no? Y entonces, más sin embargo, mi niña se volvió vegetariana, entre otras. No sé si por ese libro, pero aquí en Europa hay un movimiento muy, muy, muy fuerte, y que nos obliga también a nosotros a adaptarnos. En la casa comemos, digamos, una vez a la semana carne, de pronto, y carne bio, y carne ¿no? que no venga a transportar, y en fin, pues una moda, y pues de pronto muy moderna de por acá. Yo no sé si en Etiopía hay muchos niños que tienen problemas, digamos, de intolerancia a la lactosa, ¿no? Yo digo que son cosas que pasan en esos países desarrollados. Entonces, hace poco tenés una foto de 3 personas conmigo que me mostraste hace rato. Hace poco alguien me llamó y me dijo, ¿por qué no? Sí, exactamente, Dennis Weitzel es un muchacho que escribe, tiene muchísimos libros que ha escrito, y que hace muchas cosas regionales por acá. Me dijo, mira, yo quería siempre hacer un cómic, ¿qué tal si trabajamos juntos? Entonces en este momento estoy trabajando con él, y yo hice un cómic que es Blutiges Erbe, el que tiene el señor en la mano ahí, pero él lo escribió, ya lo escribió él, y resulta de que la gente que me leen a mí, unas niñas llegaron y me dijeron, Henry, estamos decepcionadas porque ese libro no lo hiciste tú lo dibujaste, pero no son tus temas. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque tus temas son Greta Thunfish, la chica no apareció. Vegetarismo, no hiciste nada de vegetarismo, y nosotros somos vegetarianos, ¿cómo se dice en español? Vegetarianos. Sí, vegetarianos. Sí, vegetarianos, y entonces no encontramos esos temas. Entonces yo dije, bueno, listo, estoy de acuerdo. Entonces, como yo les dije, ¿les gustó la idea del vampiro? Sí, nos gustó, sí, pero faltó el vegetariano. Entonces vamos a hacer el próximo año, les traigo aquí, les voy a hacer una historia de un vampiro vegetariano, el Conde Rúcula, que se enfermó porque él venía de una familia de vampiros, pero la gente toma medicamentos, las toma mal, o tiene mucha azúcar en la sangre, entonces se enfermó. Entonces el doctor le prohibió, no más sangre. Entonces es un vampiro que solamente chupa pepino. Entonces
Ya está casi listo el libro, está terminado, entonces esas historias las tomo yo, las toco yo. Sí, señor. Genial, genial, Henry. Henry, y bueno, tú viviste pues un tiempo importante aquí en nuestro país, ya nos has contado que tu nacimiento como tal no solo fue en Colombia, sino en esta ciudad de Cali, donde Sí. estoy yo. ¿Qué recuerdos, qué vivencias, qué de pronto añoranzas tienes de nuestro país? ¿Cuál es el sentir que tú tienes de Colombia, Henry? Mira, te voy a decir una cosa que mucha gente no se imagina. Y es que cuando tú llegas aquí, pues todo el mundo se imagina, no, pues ir al exterior y que el sueño y que aquí primero que todo nadie te está esperando con los brazos abiertos porque aquí llegan migrantes de Siria, o sea, aquí tú llegas y eres uno más. Dice, otro aparecido. Aquí nadie te va a recibir con los brazos abiertos, primero que todo. Segundo, tú no vas a encontrar las frutas que tenías en Colombia. Olvídate de eso, lo que vas a encontrar aquí son cosas, frutas insípidas. Tercero, aquí los restaurantes, tú no vas a encontrar empanadas, papas rellenas, tamalcito frío. No, olvídate de eso, toda tu alimentación es otra cosa. Ya las bebidas iguales, tenés que adaptarte. La música, el tipo de fiestas igual. Entonces son cosas que yo me acuerdo, también digamos que cosas que me impresionaron mucho es que yo estaba con mi hermano y nosotros no conocíamos a nadie y no hablamos bien el alemán. Estábamos todos deprimidos caminando por la ciudad de Aquisgrán. Estaba cayendo nieve, habían como 6 centímetros de nieve en la época en que caía nieve en invierno porque el calentamiento global nos tiene locos. Y entonces vamos caminando por ahí, cuando nosotros escuchamos Cali, pachanguero, y mi hermano me mira, ¿cómo? Cali, y entonces nos vemos que hay un local que se llamaba La Movida y era, haz de cuenta, un antro del Bronx, de la cosa más impresionante. Y nosotros entramos, había un señor persa que era el dueño, me decía, siga, siga, siga. Y entramos y encuentro un amigo mío, Diego, que yo lo había conocido, yo no sé dónde, ay, vengan para acá, entren, sigan. Y habían 5 rubias al fondo, rubias monocromas. Tú te das cuenta que eran rubias de arriba y abajo. El sueño de todo colombiano, ¿no? Porque en Colombia las rubias no son monocromas. Tú ves a Shakira en pelota, olvídate, ella no es monocroma. Entonces, yo vi 5 rubias monocromas y entonces dice el amigo mío, le dice a ella, estos saben bailar, ¿no? Y entonces la rubia, uy, no, eso fue una noche impresionante. Y entonces, yo tenía 10 y 19 años, yo había salido de una Colombia muy, ¿cómo te digo? Yo muy inocente, ¿no? Yo era muy inocente cuando yo estaba en Colombia porque yo estaba convencido de que la virginidad y estas pendejas. Yo no sabía cómo era esto en Alemania, en Europa, que son muchísimos más liberales, ¿no? Yo no conocía nada de eso, ¿no? Y entonces como a las 3 de la mañana me dice una rubia, la más bonita, me dice, ven para mi casa a tomarte un café. Yo le digo, pero estás loca, si a las 3 de la mañana me tomo un café, no duermo. Y la rubiecita se fue y el amigo mío dice, oye, ¿por qué dejaste que se fuera? Espérate, ¿por qué dejaste que se fuera la rubia? Digo, no, porque está loca, porque ella quiere es que tomarse un café conmigo. Me dijo, pues que estás loco, ¿es pendejo que no la captaste? Ella quiere, y yo digo, ¿ella quiere qué? No, que pues acostarte como yo, pero ¿cómo así si nos acabamos de conocer? Yo no conozco ni a sus padres. Me dice, vos pendejo, eso aquí en Europa no es así. Y yo, ¿cómo así que no es así? Vos te llevas a una chica y ya, y no tenés que casarte con ella, no tenés que conocer a sus papás. Le digo, hermano, yo me le tomo Coca-Cola, café, té, lo que quiera a las 3 de la mañana, lo que usted quiera. Y entonces, otra cosa muy tenaz es que las cosas que no saben los colombianos, eso es muy chistoso, le voy a contar, porque era una de las partes que yo quiero contar en comedia cuando me inviten en Colombia a hacer stand-up. Y es que vos estás, por ejemplo, una Navidad solo, que me ha tocado, ¿ya? Una Navidad solo. Entonces vos decís, no, pues, ay, hermano, yo no he vuelto a la Feria de Cali desde hace 35 años, ¿no? Y entonces decía, hermano, la Feria de Cali, por esta época todo el mundo está
estaban bailando la cabalgata, ya no hay, menos mal, creo que no hay, ¿no? La quitaron la cabalgata. Igual, bueno, de todos modos yo estaba pensando, entonces yo dije, bueno, coloquemos por lo menos música colombiana navideña para bailar, ¿cierto? Y entonces tuvo un descubrimiento muy importante, impresionante, y es que el motor de búsqueda de Google, cuando tú colocas música navideña colombiana para bailar, ellos dicen, es un colombiano que está en el exterior. Si es colombiano y está en el exterior, es porque seguramente hizo algo malo y está en la cárcel. No. Y vos colocás la primera canción, te sale una canción de esas navideñas colombianas que conoces tú, de Diomedes Díaz o qué sé yo, y más tardar la tercera canción, oye, te hablo desde la prisión. Hermano, y yo decía, no puede ser, cambiemos. Yo le decía, le dije a un amigo, mira, coloca vos desde tu computadora música navideña tran. Entonces salió otra vez Diomedes Díaz, y a la tercera canción, Virgen de las Mercedes, patrona de Torre. Hermano, cualquier cosa que haga usted aquí en los motores de búsqueda como colombianos, a más tardar la tercera canción es una canción de que usted está en la cárcel, mi mamá está ausente, esta pobrecita, usted que como sale Virgen de las Mercedes, hermano, nos tienen estigmatizados, ¿sí me entiendes? Eso es un problema grave. A mí me hace falta, preguntabas tú qué me hace falta, la feria de Cali, las mujeres colombianas, la comida de Colombia, un chontaduro no enlatado, ¿ya? Un chontaduro que te lo acaban, la señorita del mercado te lo acaba de cortar, ¿ya? Me hace falta la selva de Colombia, me hace mucha falta porque yo soy muy selvático, digamos, mi papá era aventurero, entonces a mi papá lo que más le encantaba era ir a la selva, entonces íbamos a la selva, íbamos mucho al Parque Nacional Farallones. Un amigo de nosotros tenía una casa adentro porque él había regalado sus terrenos a la CBC, entonces con la condición de que la familia pudiera siempre tener acceso al parque. Entonces nosotros íbamos y nos adentrábamos lo más profundo de los Farallones con mi papá, o nos íbamos hacia Chicayá, o nos íbamos hacia Zabaletas, hacia lo más Zabaletas arriba, ¿no? A 4 horas en lanchas de Zabaletas, a donde ya no era sino el río, tenía 3 metros, digamos 4, era un caño. Entonces, hacia allá nos quedamos, entonces a pescar, y entonces a mi papá, él fue a lavar oro al Orinoco, entonces a él le encantaba, y de pronto tengo la conexión con lo que contaba el proyecto nuevo que voy a hacer, que es interesante, y es que mi papá, que fue alcohólico, durante 30 años, esa enfermedad, pues decidió todo en mi vida, ¿no? Porque ese alcoholismo significaba que mis hermanitos chiquitos, mi papá no iba a trabajar, no había cómo, no había plata, entonces había que pagarles el colegio, había que ayudarle a mi mamá, entonces toda mi vida estaban 30 años de mi vida perdidas en esa enfermedad de mi papá. Mi papá dejó de tomar, tuvimos un tiempo muy bueno, durante unos 20 años dejó de tomar, más sin embargo yo nunca pude restablecer esa relación con yo. Siempre tuve un problema porque hubo una disputa y yo nunca pude arreglar ese problema. Mi papá se murió 6 años después, yo nunca visité su tumba, y viene un primo mío de Venezuela y me dice, mira Henry, yo no te quiero decir una cosa, pero esa disputa con tu papá nació de esto y esto y esto. Entonces me contó, y al final de cuentas, si yo hubiese estado en la situación de mi papá, hubiese vivido lo que él vivió, yo seguramente sería alcohólico, porque mi papá lo que hizo en aquel tiempo fue defendernos. Entonces yo me di cuenta que la disputa que tuve yo con mi papá, en realidad, mi papá tenía razón y que yo hubiese podido ayudar a mi papá, ¿sí me entiendes? Mi papá se murió, yo no lo voy a excusar, él hubiese podido haber dicho algo, y yo no voy a excusar el hecho de que nos trató muy mal cuando fue alcohólico, ni decir que lo perdono, sino porque esas cosas no se deben hacer. Una persona enferma lleva a otras a la familia completa a la ruina, entonces es una cosa muy tenaz. Más sin embargo, yo me di cuenta que primero que todo, yo no puedo hacer nada por cambiar esa situación,
que mi papá se murió y que no puedo arreglar las cosas, pero yo siempre esa relación la llevé como una piedra en un morral. Entonces yo llegué a un momento de mi vida en que me di Una cuenta piedra de pesada, Henry, me imagino. sí, Una carga eso, pesada. una carga muy pesada, sí. Y entonces yo dije, pues como de todos modos, yo estaba haciendo muchas historias de Europa, de el anillo de Fastrada y de cosas que ustedes no conocen y de pronto no conocerán porque son muy específicas de esta región, de la muerte de Oppenhof y de otras cosas. Entonces yo dije, ve, pero yo nunca he hecho nada de Colombia. Yo nunca he hecho ninguna historia de Colombia. Yo hice en Colombia de pronto un ratoncito, pero yo no hice una historia. Entonces yo dije, pues voy a liberarme, voy a hacer lo siguiente. Como yo no puedo hacer las paces con mi papá, ya se murió. Y a él le gustaba la selva del Yari. Él tenía, por ejemplo, ese libro de Germán Castro Caicedo, Mi alma se la dejo al diablo. Entonces ahí estaba, describía muy bien las selvas del Yari y el río Apaporis. Y entonces yo dije, pues hay gente que hace el camino de Compostela, ¿cierto? Se van caminando. Yo no soy católico, yo soy pastafarista, yo creo en el espagueti monstruo volador, que creó el mundo borracho y por eso hay tantas imperfecciones. Entonces yo dije, pues yo voy a ir al río Apaporis, al raudal del Jirimíjimo, allá hay una cascada. Yo dije, allá tiro esa piedra. ¿Sí me entiendes? Y entonces Sí. yo me entrené durante un año casi con un morral cargado de piedras, ¿ya? A caminar porque la agencia de viajes se contraté. Me dijeron, lo vamos a llevar para allá. Sí, señor. Pero usted nos tiene que contar por qué. ¿Ya? Yo dije, yo me libero de esa piedra y así libero mi mente también de cosas que tengo yo del pasado para hacerle espacio a nuevas historias y de pronto encontrar una historia que yo pueda hacer para un nuevo libro en Colombia. Esa era la idea, ¿no? La idea no era, yo voy a hacer un viaje espiritual, pero sí, yo dije, voy a hacer un viaje espiritual. Y entonces los de la agencia de viajes me dijeron, señor, créelo, porque hicimos un Zoom meeting, porque ellos me dijeron, nosotros tenemos que conocerlos porque eso hace parte del Parque Nacional Chiribiquete y hay que pedirle permisos a los payés. Y la razón por la cual usted quiere ir allá tiene que ser auténtica, porque no solamente porque usted paga lo llevamos, ¿ya? Usted tiene que hacer una solicitud delante de los payés. Entonces, yo les expliqué lo de mi papá, que yo quería encontrar paz interior y que por eso quería ir al raudal del Jirimijimo a botar esa piedra. Y me dijeron, ¿usted sabe a dónde va? Y yo le dije, pues al raudal del Jirimijimo, en el Apapores. Me dijo, mire Henry, me dijeron, todos los indios, perdón, indios no se dice, pues es una mala palabra, ¿no? Disculpe. Nativos, aborígenes. Y todas las poblaciones autóctonas de la región del Amazonas, de la cuenca amazónica, todas están convencidas de que el espíritu de la selva nació en el raudal del Jirimijimo y ese espíritu se llama Yurupari. Y es inclusive el primer libro que se escribió en Colombia por un colombiano, se llama La leyenda de Yurupari, traducida al italiano y que muchos colombianos desconocen, que se trata del origen del mundo. Y entonces ellos me decían, hay varias cosas muy extrañas en su historia, Henry, porque todas las poblaciones de la región que quieren encontrar paz interior con un espíritu, van al raudal del Jirimijimo a pedirle a ese espíritu que interceda para encontrar paz interior. Entonces a mí me pareció muy extraño que el espíritu de Yurupari, digamos, si vamos a hablar de intrincaciones cuánticas, de que yo esté en Alemania y que en Colombia, bueno, estoy en Bélgica, hay un lugar me llame para que yo vaya a encontrar la paz interior con mi papá, a donde van todos. Me pareció muy extraño, ¿ya? Y los de la agencia de publicidad de viaje me dijeron, es una cosa muy extraña lo que ustedes nos cuentan y por eso nos apasiona lo que usted nos está diciendo, porque es muy... Entonces me dijeron, nos interesa tu vida, dinos qué haces. Entonces yo les dije, y ahí es donde empieza la historia impresionante, yo les dije, yo soy dibujante de historias de cómics y yo estoy buscando nuevas historias. Y entonces me dijeron,
ahora sí que no, me dijeron, mire señor, y eso lo desconocen muchos colombianos y por eso es que es interesante a que hablemos de eso. El Parque Nacional del Chiribiquete, ¿tú sabes qué quiere decir la palabra Chiribiquete? No. Significa la montaña de los dibujos. ¿La montaña de los dibujos? Ya. Oh, Increíble, Henry. Porque en el Chiribiquete encontraron las pinturas rupestres hasta ahora más antiguas de todo el continente, entre otras, una que le dicen la Capilla Sistina de la Edad de Piedra. Entonces me dijeron ellos, hay un muchacho que es un indígena de Buenos Aires, Cananarí, yo creo que él es cubeo, y me dijeron, ese muchacho se llama Mateo, y ese muchacho lo va a llevar en lancha a la cascada. Y resulta ser de que ese muchacho también dibuja, y ese muchacho está buscando un editor que le edite sus libros. Y entonces yo dije, mi brazo está mal, yo quiero hacer una pausa, y ¿por qué no editarles a esos muchachos desde allá para ayudarles a que reciban beneficio? Entonces empezaron una serie de conexiones, de intrincaciones cuánticas, yo diría cosmológicas, con mi viaje y con mi papá, que hiciesen que, primero que todo, Yurupari cuenta que en el raudal del Jirimijimo, en Colombia, en el Baupés, fue donde se crearon todos los animales y todas las especies del mundo, que la anaconda vino del mar Atlántico moviendo su vientre y creó el río Amazonas, y entonces por eso todas estas personas que viven en la cuenca del Amazonas y sobre todo los que viven en el río de la Paporis se llaman los pueblos de la anaconda. Y entre otras, me pareció extraño que yo quiero encontrar la paz con mi papá, que se murió en el lugar donde, según las poblaciones indígenas del Amazonas, creen que se creó la vida. Y ellos creen que se creó la vida en la cascada del Jirimijimo porque es la única cascada que se encuentra en el Ecuador absoluto cero. Y como ellos consideran... ¿Ya? Una cosa, me estás diciendo, ¿tu papá murió allá, exactamente en ese lugar? No. Mi papá murió aquí en Alemania, aquí al lado. Ah, ok, ya. No, es que yo quería encontrar la paz interior en el raudal del Jirimijimo. Sí. Y resultó ser que, según las poblaciones indígenas del Amazonas, hasta los guaraní, que se encuentran a miles de kilómetros, ellos no discuten el hecho de que fue en el raudal del Jirimijimo donde se creó la vida. Entonces, ¿cómo es posible que todas esas etnias que no tienen nada en común entre sí tengan tantas diferencias, pero en común el hecho de que no discuten de que entonces yo me puse a analizar geológicamente por qué el Chiribiquete, la montaña de los dibujos, puede ser el centro? Primero, se encuentra en el Ecuador, ¿no? La línea ecuatorial cero cae en la desembocadura del río Cananarí y Paporis, que queda a 200 metros de la cascada. Y segundo, que me di cuenta cuando yo siempre, cuando hago mis libros, y yo no voy a empezar a decir cosas, sino que tienen que tener un fondo científico. Todo lo que yo hago tiene un fondo científico, es mi manera de ser, yo soy así. Yo soy hiperactivo y me levanto muy temprano a trabajar hasta muy tarde y entonces me puse a averiguar. Resulta que el escudo guayanés es una placa tectónica, una placa que se formó cuando el mundo estaba en lava, era una lava y todo era una llama ardiente, la tierra no tenía vida. Pero la tierra, algunos lugares en la tierra empezaron a solidificarse, y la placa más antigua que hay en el mundo es el escudo guayanés. Y el escudo guayanés, que está semi hundido, se levantó en algunos lugares, y esos lugares que están levantados del escudo de guayanés son, por ejemplo, el Chiribiquete, o todos los que le llaman tepuyes, perdón, como el del Salto del Ángel, es también un tepuye del escudo guayanés. Entonces, si yo digo la vida pudo formarse en el mundo, no se iba a formar en la lava. Y yo sé
que la vida no puede haberse creado en una piedra, sino en el agua, pero resulta de que ese lugar del escudo guayanés estaba sumergido. Entonces, me parece muy increíble también como intrincación cuántica, si lo cosmológica lo puedes traducir como quieras, yo digo que es tan cuántica como cosmológica, que indígenas amazónicos estén convencidos que el centro del mundo es el raudal del Jirimijimo, y ellos no podían saber de que la placa tectónica o que el escudo guayanés pudiese ser el lugar más antiguo de la Tierra, y eso son cosas que ni siquiera los colombianos saben. Entonces yo me dije, ahí está la historia. Mira, me dijeron, voy a hacer un documental, voy a ir en 3 semanas, voy a Colombia. No quería decir cuándo porque siempre hay cosas, pero más o menos en 3, 4 semanas estoy en Colombia. Y entonces me dijeron, mira, Henry, nosotros somos una agencia de viaje que organizamos eso, pero también tenemos una parte que nosotros queremos darle a las comunidades. Nosotros no podemos motivar a maestros o a docentes a ir allá. Tu tema es docente decente, porque tú no motivas a nadie a irse para allá a la selva. ¿Cómo bajamos, no? A irse a darle clases a 30 muchachitos de la etnia X, ¿no? Entonces decían, nosotros no conseguimos gente, y esos muchachitos, pues hay una escuelita, pero esa gente sabe dibujar. ¿Por qué? Porque ellos miran en el chiribiquete los dibujos y por eso les llaman los pueblos dibujantes. Pero ellos nunca han recibido clases. Tú no quieres ir a darles unas clases en la selva. Entonces yo dije, listo, nos vamos para allá, organizamos viaje, y entonces me resultó, vamos a hacer un workshop de cómics en el Tepuy de Morroco, al ladito precisamente de los dibujos más antiguos que hay en el continente americano. Vamos a darles a los niños, llevamos lápices, llevamos carnet de dibujo, llevamos algunos ejemplos de cómics. En Mitú se encuentra una posibilidad de hacer un curso también, y en Bogotá, en Ediciones Naranjo, en una librería, voy a hacer también un workshop antes de irme, pues para que los colombianos en Bogotá también tengan la oportunidad de aprender ese método que yo aprendí cuando dijeron que yo no sabía dibujar y no podría nunca. No, Henry, la verdad, maravillosa, sorprendente, impactante la historia. Y pues sí, yo de pronto en mis palabras he hablado de la causalidad, también me gusta hablar de la sincronía, pero tú tienes un término que seguramente es mucho más apropiado. Entrelazamiento. Ok, sí. Y quiero decirte que de las cosas que más me impresionan cuando escucho esta historia, que no la conocía, de esa región del mundo, pero además de tu vida, de cómo hay un clic allí en el tema del dibujo que llevas tú en tu vida y lo que está en esa comunidad, cómo ahí hay una comunión, un encuentro, un clic, un encaje maravilloso. Y creo que eso va a dar pues para toda una riqueza de no solo de historias, sino plural de historias que seguramente vas a poder vivir, sentir y plasmar. Ya encontré la primera, que fue la que me dio el clic, que yo dije ahí, es porque yo me puse a pensar en mis lectores, y los lectores siempre dicen, Henry, vegetarismo, salvar el planeta, etcétera. Entonces yo dije, si el espíritu de Yurupari, que bueno, yo no creo en espíritu, yo creo en intrincaciones cuánticas, en entrelazamientos cuánticos, pero tiene que haber alguna manera, digo que una frecuencia de un ser que se encuentra en otra dimensión me mandó el mensaje, digamos, expliquémoslo así. Me ha llamado a que yo haga ese viaje de tantos miles de kilómetros con 3 aviones y lanchas y caminatas a pie. Tiene que haber un mensaje, y ese mensaje es que, como tú dices, si hay una conexión, yo les diría, porque yo voy allá, hago el documental, pero a ellos, ¿qué les importa? Digamos, los alemanes que estén acá. Entonces yo dije, yo tengo que traerles a ellos un mensaje que los conecte con Colombia. Y es el hecho de que si a mí la selva me llamó para ir a la Paporis,
a encontrarme con este indígena Mateo, es porque tiene que haber algo, y ese algo es que lo que sucede en la cuenca amazónica nos concierne a todos. Si la selva amazónica desaparece, no es porque tú estés en China, que eso no tiene nada que ver conmigo. Hay un entrelazamiento entre la gente que vive aquí, el aire que respiramos, el clima que respiramos, con el destino de lo que lo tienen esos indígenas y esas poblaciones que están allá, y el destino que tiene la selva amazónica. Entonces yo dije, el mensaje mío es, a mí me llamaron allá para traerles el mensaje acá, es decirles, señores, el aire que ustedes están aquí contaminando también los conecta ya con mal aire, y lo que sucede con la cuenca amazónica también tiene que ver con ustedes. Ese es uno de los mensajes que, digamos, esa no es el hilo rojo de la historia, pero esa es una de mis conclusiones. Y otra de las conclusiones que voy a hacer yo al final, que es lo más, digamos, es más simbólico para mí, para la pregunta que tú hiciste, que qué nacionalidad tengo yo. Y es que yo me he dado cuenta que este país que me ha recibido aquí, sí me recibieron con los brazos abiertos. En cualquier lugar que yo vaya, me reciben con los brazos abiertos. Y algunas personas me han dicho, Henry, vos llegaste aquí, esta es tu patria, esto es tu lugar. Entonces yo decidí hacerlo público, de que yo voy a Colombia como alemán y regreso como belga de la región autónoma de germanofónica de aquí. Entonces yo dije, voy a dejar mi nacionalidad alemana y la voy a cambiar por belga, y voy a empezar a hacer muchas cosas culturales aquí, entre otras, vamos a sacar este año, vamos a publicar 7 libros que van a salir. Entonces vamos a hacer muchas cosas de la Legión, y entre otras va a salir, yo voy a hacer un documental en Colombia sobre el espíritu de Yurupari, lo voy a presentar aquí en una sala de cine muy grande que me la dieron solamente para ese evento el 26 de octubre del 2024 en la región germanofónica. Y así está la cosa. Henry, en un diálogo previo que tuvimos para este encuentro, yo te contaba que uno de los canales que tengo, un canal hermano, es Barba Blanca TV, que son historias de misterio, porque pues también me gusta desde la infancia, uno cuando los padres, los abuelos, sobre todo por el lado de la línea materna, mi tía abuela, que vivía en un pueblo al norte del valle que se llama Río Frío, tenía unas historias, pues. Y bueno, entonces el miedo siempre estuvo ahí, las historias de misterio y demás. Yo te digo, Henry, esta historia de esta experiencia que estás a puertas de vivir, la gestación de ello, el reconocimiento de toda esa intrincación cuántica que mencionas, da para una historia en ese canal, ¿no? Yo espero además que no solo para ese canal, sino para tengamos después de tu viaje y quizás a puertas de tu evento del 24 de octubre, me dijiste allá, pues que podamos hablar de cómo ha sido tu sentir, el asimilar las experiencias que hayas tenido. Lo que uno dice en psicología, esa catarsis de desprenderte de ciertos pesos para reevaluar las relaciones del pasado, como con tu señor padre. Es que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que la verdad, yo siempre he pensado que la vida misma, por muchas circunstancias y variables, es todo un misterio. Misterios que sobre el camino, qué bueno que uno vaya descubriendo, develando. Y tú estás en un momento de tu vida muy particular donde todo esto se pone de una manera especial. Así que pues sería genial que en un momento dado hablemos de ello. Y en ese tema, Henry, quería como preguntarte si de pronto tienes alguna pequeña historia. Esta historia que estás contando es una historia que por supuesto implica todo ese carisma de misterio, ¿no? De algo oculto que está por correrse esas cortinas y ver la luz y la claridad de lo que hay allí. Pero ¿tienes algún relato corto, pequeño, de algo que en tu vida te haya parecido inexplicable, misterioso, que nos puedan dejar allí, que lo podamos aprovechar para el canal Barba Blanca TV?
Sí, mira, corto no conozco yo historias cortas. Yo puedo hablar durante horas, esa es mi parte femenina. Entonces, Ok. yo puedo hablarte horas enteras de muchísimos temas. Yo te voy a decir por qué, muy sencillo. A mí me diagnosticaron en Colombia autismo, ¿ya? En una época en que nadie sabía qué era esa vaina. Entonces yo era muy, yo me interesaba a ciertas cosas, a otras no me interesaba para nada. Y entonces yo durante mucho tiempo, inclusive no hablaba mucho. Y yo hice una terapia psicológica y entonces pude sacar, digamos, la lengua, poderla mover. Y de ahí no nadie me para. Entonces, más sin embargo, a mí me pasaron muchísimas cosas que te pueden poner los pelos de punta. Digamos que si lo ves tú desde el punto de vista de ser colombiano, pues tú dirías, no, son fantasmas o el espíritu tal. Porque yo digo que es que hay espíritus ahí donde hay más espíritus, ahí donde la gente cree más en espíritus. Y hay menos espíritus ahí donde la gente cree en menos espíritus. Por decirte un ejemplo, yo no sé de muchas apariciones de la Virgen en Japón. ¿Ya? Porque allá la gente no cree en la Virgen. Entonces la Virgen no se le ha aparecido, que yo sepa, y no, pero la habrá seguramente, porque olvidemos, la Iglesia Católica no se va a quedar así, va a decir, no, es que acá queda la Virgen de Juchitama, debe haber una, pero yo no tengo conciencia de que haya una aparición tan conocida como Lourdes en Japón, o pongámosle en el Himalaya, porque la gente no cree en eso. Entonces no van a haber espíritus donde no hay. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo me acuerdo de que el catolicismo, a mí me llevaban a correazos a la iglesia. Yo leí la Biblia, 5 traducciones diferentes de la Biblia del hebreo, no, del arameo al griego, del griego al latín y del arameo al griego, para comprender las aberraciones de mi mamá, porque ella creía en tantas cosas. El hecho de que ella, no es nada contra el catolicismo, el hecho es que ella simplemente fue católica por el simple hecho fortuito de haber nacido en un país ultracatólico. Si ella hubiese nacido en un país musulmán, ella hubiese sido musulmana convencida de que es la religión que todos deben, ¿ya? Entonces yo siempre quise saber por qué mi mamá cree en eso y por qué hay protestantes y por qué hay. Entonces llegó un momento u otro en que yo me emberraqué con Jesús, digamos. Y no es que yo crea en Jesús, pero también hay cosas que yo no te puedo decir si son por obra y gracia del Espíritu Santo, que a nadie le interesa, porque todo el mundo la Virgen María, Jesús y el Espíritu Santo es como de, sí, yo no sé para qué lo necesitan, pero en todo caso, yo no sé si esas cosas me pasaron por obra y gracia del Espíritu Santo, pero yo me acuerdo de que yo cuando estaba en lo más mal de mi vida, yo estaba desesperado, mi papá alcohólico, a mí nadie me hablaba porque pensaban de que el hecho de ser hijo de un alcohólico es contagioso, tú te puedes volver alcohólico también, ¿no? De mí nadie esperaba a nadie, ¿quién se iba a imaginar que algún día yo iba a estar al lado de la reina Matilde? ¿O quién pensaba que algún día a mí los periódicos me iban a visitar en la casa o los periodistas de la televisión porque yo hice un libro, ¿no? Nadie en la vida hubiese podido decir que eso hubiese sido posible. Entonces yo fui a la iglesia del Templete. Yo te voy a decir una cosa que muy pocas personas lo saben y que yo hasta ahora no había hablado. Espero que mi mamá no escuche esta conversación porque ella es ultracatólica. Yo fui a la iglesia del Templete en Cali. En la parte derecha de una cruz, donde un montón de fieles, o fideles se dice, fieles, han colocado papelitos, que agradecimiento por la bendición, que agradecimiento por... Yo no sé cuántos no han colocado, lástima, no funcionó, ¿ya? Igual, en todo caso, yo fui y yo vi a la cruz de Jesús y yo le dije, hermano, sinceramente, yo no le pedí a Dios que te crucificaran y yo no creo que hubiese sido necesario tremenda pendejada. Pero si vos existís, te reto a 3 cosas. Vale, cuidado porque esta es una vaina muy fuerte lo que lo voy a decir. Yo le dije a la cruz de Jesús que estaba allí en el templete, le dije, te voy a pedir 3 cosas. Primero que todo, yo quiero estudiar en Europa.
Segundo que todo, quiero casarme Perdón, se cortó allí. Yo quiero estudiar, ¿qué? Es que se en cortó ahí. Europa. Ya. En Europa. Le dije, segundo, quiero casarme con una princesa. Y tercero, quiero irme a Madagascar de vacaciones. Y todo eso antes de que tenga 33 años. ¿Ya? En una época en que yo tenía 18 años, estaba más pelado y más perdido que una fresa en una pizza. Y no tenía dinero para nada. O sea, yo estaba desesperado. A los 26 años, 27, terminé mis estudios en la Universidad Técnica de Aquisgrán. A los 28 conocí a mi esposa. Y mi esposa, digamos, ella no es princesa, para mí sí es una reina, pero la mamá quería que nuestra boda la celebráramos en un castillo de Luis XIV, en el palacio de Madame de Maintenon. La señora lo alquiló, nos montaron en una carroza tirada por caballos y la fiesta fue en el castillo. Y cuando yo me bajé de la carroza y ayudé a mi esposa, me dice mi mamá, ¿usted creyó que algún día se iba a casar con una princesa? Y entonces yo me quedé pensando. Y yo dije, yo no hablo con nadie. Cuando iba a cumplir 33 años, me dice mi esposa, Henry, las próximas vacaciones, ¿qué tal si las hacemos en Madagascar? Sin ella saber que en algún momento dado En la tú lo vida habías había hablado pensado. yo a nadie de eso. A mí se me pusieron los pelos de punta y yo dije, no, mamita, no podemos ir. Porque si vamos, ese avión se parte la madre. Ese avión se cae. ¿Ya? Porque a mí me van a castigar. Entonces yo me dije, no, yo como que la embarré o fue el espíritu. Digamos que yo creo digamos, yo soy un realista local, ¿no? Yo creo en la física cuántica y yo creo que estamos viviendo en espacio y tiempo y que la energía es igual al cuadrado de la velocidad de luz, ya, de la masa por el cuadrado de la velocidad de luz. Más sin embargo, a mí siempre me ha quedado ese como que, hermanito, usted la embarró retando a Dios y eso no lo debe hacer uno. Entonces, yo pedí disculpas, yo me dediqué mucho a leer la Biblia para entender, para darme cuenta de que no, hombre, de que Dios y todo eso es una energía, digamos, yo creo más en el Dios de Spinoza, ¿no? Todos estamos conectados, entonces tenemos que vivir bien, haz el bien, ya, sí. Y no mires a quién. Entonces yo me dediqué a hacer el bien y te digo que a mí la vida me cambió por completo. Lo que yo hacía con ganas funcionaba bien, ¿ya? Y que yo siempre aprendí, mira que yo no todo es rosa, no todo es color rosa, tampoco yo, por ejemplo, un ejemplo cortico, que eso es un ejemplo por ejemplo, de las generaciones, de los cambios generacionales. Nosotros, por ejemplo, somos de una generación en la que pensábamos o creíamos, estábamos convencidos de que tener éxito en la vida era aparecer en la portada de una revista, de un periódico, que la televisión diga, no, Henry cree que lo hizo tantas. En el año 2023, en junio, 3 periódicos internacionales hicieron media página sobre mí, sin ponerse de acuerdo sobre 3 libros diferentes que había hecho yo. Uno de Holanda, otro de Bélgica y otro de Alemania. Yo dije, para mí, lo logramos. Pues nos vamos a colocar. Yo me veía en una hamaca en Playa Blanca, Barú, rodeado de 3 rubias y una morena, porque en la variedad está el placer, con un abanico, la otra. Y viejo, ¿cuántos libros crees tú que vendí yo en ese mes que siguió a esas publicaciones? Ninguno. 0. Y llegó un amigo de estas generaciones X que conocieron a su esposa por una aplicación del celular y que tienen el cuello así torcido porque no miran sino el celular y mantienen así, que no saben hacer nada y que han estudiado ingeniería industrial pero que montaron un restaurante con la plata de sus papás. Entonces, uno de estos muchachos
que yo no tenía mucha, digamos, pues, generación X, me dice, Henry, lo que pasa es que vos sos otra generación, yo te voy a mostrar cómo funciona. Digo, ¿cómo funciona? Me dijo, mira, hace un dibujito cualquiera, ponete a dibujar, yo cojo mi celular y te voy a dibujar, te voy a filmar. Yo, listo. Entonces yo empecé a dibujar así una cosita y el man me filmó y le colocó estrellitas. Entonces, le colocó un título, somos los mejores, cómic de Henry, basta, somos héroes. Y le colocó una música pendeja, Cake by the Ocean, o una pendeja así, una música actual. Lo publicó y empezaron los clics. Clink, clink, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esos 2 días que siguieron, se vendieron 15 libros online. Oh. ¿Te imaginas? Fue cuando yo me di también cuenta de que no todo es color rosa y que nosotros somos tampoco tan sabios como creemos por el hecho de que tenemos éxito en alguna cosa, ¿no? De que tampoco te la sabes todas porque uno nunca es tan viejo como para dar consejos. Y entonces yo me he dado cuenta que las nuevas generaciones, yo por ejemplo trabajo con la mano, yo no trabajo con tablet, ni tableta gráfica, ni nada de eso, la gente se sorprende, porque yo digo, yo quiero tener la libertad de poder sentarme al borde de un río, desconectado con un papel y un lápiz, y poder hacer historias que hagan sonreír a los niños, historias que le cambien, que vengan mamás a decirme a mí, desde que mi hijo hizo un curso tuyo, él prefiere coger un lápiz y estar pintando que coger su celular, y eso es una cosa muy impresionante, lo cual no quiere decir que sea malo y que tenemos que tener miedo de inteligencia artificial y que eso nos va a dejar sin empleo y que no podemos, sí, uno tiene que adaptarse, pero tampoco creer que estas generaciones, las últimas generaciones, han tenido más cambios en pocos años que nosotros en toda la vida. Cada 2 meses se le cambian a ellos hay otras guerras, vienen otros miedos, vienen otras tecnologías y otras cosas, ¿no? Entonces ellos ya no tienen por qué meter todo en la cabeza siempre. Entonces es una generación, yo no comprendo esa generación porque yo no soy esa, yo soy de la generación que leía un libro, cogía un libro en la mano y se sentaba al lado de la piscina y se ponía a leer un libro. Yo soy muy táctil, ¿no? Yo tengo que tenerlo en la mano, yo tengo que tener algo, estar siempre. Y bueno, tengo miedo por las generaciones, pero a mí me gusta, por ejemplo, poder hacer reír a la gente, darles esperanza. Yo tuve una vida muy marcada, el alcoholismo de mi papá, entonces yo siempre me di la tarea de hacer historias con finales felices, darle esperanza a la gente, hacer reír. Y entonces esas cosas me gustaron. Una cosa, historia chiquita, la última que te quiero contar, yo puedo hablar horas, fue que vos no puedes medir el éxito de una persona midiendo lo que gana. Eso para mí, eso no es lo que a mí el dinero no me importa, no me interesa absolutamente para nada. Para ser sincero, esos libros que yo hago, que me hacen mucha publicidad, no me dan tampoco para decir que yo puedo colocarme la hamaca en Playa Blanca, ¿sí me entiendes? Más sin embargo, hay unas cosas muy preciosas que me han dado esas historias que estoy haciendo, y es el hecho de que un día, por ejemplo, mi niña cambió de colegio y no conocía a nadie en ese colegio y lloraba cuando venía al colegio porque decía, yo no tengo amigos, yo quiero ir a mi colegio de antes porque yo no quiero, y estaba muy deprimida. Entonces los padres de familia organizaron un encuentro entre padres de familia y sus niños para conocerse, para saber quién es quién, y fuimos a hacer una caminata en la frontera aquí cerquita en el bosque, y entonces llegó un momento en que mi hija vino de la mano con una niña hacia mí y detrás toda la clase. Y yo dije, pero qué raro. Y mi hija Melissa estaba con unos destellos en los ojos, me dice, papá, esta es mi amiga Mayan, y Mayan ha leído todos tus libros. Y me dice la niña, yo soy un fan suyo. Y todos los niños de la clase llegaron, ¿verdad? Ese es tu papá, no sabes. Entonces, ese destello en los ojos de tu hija, esas son cosas que tú nunca jamás la podrás comprar con plata, con dinero. Y en cierto modo, la relación que tenía con mi papá,
digamos, que yo pueda hacer enorgullecer a mí. Me volví emocional, qué pendejada. No, está bien, genial, genial, genial. Henry, si tú pudieras tener la oportunidad, soñemos un poquito, además usted Dale. crea historias, historietas, cómics y demás. Si tú pudieras, el Henry de hoy, esta pregunta la voy a hacer inspirado en que alguien alguna vez me hizo esa pregunta a mí, la verdad me quedó sonando, ¿no? Me puso un trabajo complejo. Si tú pudieras, el Henry de hoy, meterse en la máquina del tiempo y viajar a algún momento de tu propia vida, niñez, adolescencia, juventud, lo que sea, y reencontrarse contigo mismo, ¿a qué época de tu vida volverías y qué le dirías a ese Henry de ese momento? Digamos que eso lo hago casi todos los días, ¿no? Cuando pienso en Colombia. Es una cosa que hago yo permanentemente, ¿no? Yo me devuelvo hacia Colombia y me recuerdo que estoy en Nueva Tequendama y estoy montando en bicicleta y adelante mío está Betsy. Y yo le digo que me gusta, es cosa que nunca lo hice, ¿no? Ya. Una exnovia. O yo me devuelvo y hacia mi infancia y voy a confrontar a un amigo del colegio que me humilló, ¿ya? Y que me humilló, o por ejemplo, pero digamos que eso es una cosa que tú lo haces en permanencia, o lo hago yo en permanencia, y es uno de los motivos por los cuales yo quiero hacer ese viaje a Colombia, porque yo me di cuenta que yo en mi mochila acumulé un montón de piedras y eran de esos recuerdos de cosas que yo pude haber hecho mal o bien, o que hubiese sido diferente, o cambiar que hubiese sido mi vida. Y la verdad, tú pierdes el tiempo y todo lo único que haces tú es llevar piedras en una mochila de cosas que no te sirven. Y entonces por eso yo dije, yo quiero liberarme de todo ese peso porque eso no me hace avanzar. Eso a mí no me sirve de saber qué hubiese yo podido hacer en un universo hipotético paralelo que hubiese sido si el continuo del tiempo hubiese cambiado, si hubiese hecho otra cosa diferente. Entonces yo me di cuenta que eso no me sirve, de que de pronto eso exista, ¿no? Que mientras nosotros estamos hablando en estos momentos, diferentes universos se están abriendo a cada vez que alguien hace una decisión, toma una decisión diferente. El hecho es que yo dije, cuando yo voy a descargarme las piedras en el raudal del Jirimijimo, me llega el guión de la agencia de viajes de lo que nosotros podemos y no podemos hacer allá, porque los indígenas de allá te piden de que tú hagas o no hagas ciertas cosas, ¿ya? Y una de las cosas que está completamente prohibido es tocar piedras, mover piedras o tirar piedras, sobre todo en el raudal del Jirimijimo, porque eso causa un desequilibrio cosmológico. Cuando yo me di cuenta de eso, yo supe que yo esas piedras no las podía tirar allá, y que de nada sirvió durante casi un año estar cargando una mochila con piedras. En la película voy a mostrar de que es así, o sea, yo en nieve, caminando con mis mochilas, con mis piedras, porque me estaba preparando para botar así, no las voy a poder hacer. Entonces yo dije, no importa porque yo ya mentalmente, yo ya me libré de muchas de esas piedras, solamente por el hecho de hablar y de prepararme y de estarlas portando conmigo en una mochila durante tanto tiempo, entre otras, para bajar de peso y para hacer deporte. Entonces yo ya no tengo que hacer, o sea, es curioso que tengas que, para hacer un viaje interior, hacer tantos kilómetros. Tú no te puedes sentar en el sofá y hacer un viaje interior. No sé por qué, porque yo creo que es en el camino, viajando y caminando, que tú te das cuenta de cosas. Pero el hecho es que yo sé ahora de que yo no voy a poder tirar esas piedras porque los indígenas lo consideran como magia negra. Entonces lo que voy a hacer yo
es simplemente colocarme al lado del raudal del Jirimijimo y voy a pensar en mi papá y liberarme de todas esas cosas feas que tuve en Colombia y de todas esas decisiones que yo hubiese podido haber o no haber tomado en un momento dado de mi vida, y liberarme de todo, hacer que mi disco duro esté libre de datos innecesarios para poder escribir cosas nuevas y hacer nuevas historias. Henry, muchas gracias por este espacio. Yo creo que después de todo lo que nos has contado, queda el compromiso, por supuesto, mirando tus tiempos y demás, que podamos saber cómo te fue en ese maravilloso viaje que vas a hacer ya en pocas semanas, lo que viene en octubre también, esos proyectos de tus 7 libros. En fin, hay muchas cosas. Desde acá, desde la distancia, quiero darte un fuerte abrazo, transmitirte las mejores energías, decirte, expresarte que me alegra mucho haber compartido este espacio contigo, que te admiro profundamente, que con orgullo puedo decir que tuve la oportunidad de conocerte en algún momento de la vida. Y espero, como te digo, que para la gente que vea este video, pues quedará allí la puerta abierta para otros espacios, para que sigamos hablando de tu labor con orgullo. Me parece muy interesante el tema de la identidad tuya. Yo creo que es una identidad que está abierta y permeada por tantas cosas y eso es particular y especial. Y de esa manera quiero decir que pues tú eres también caleño y saber que un caleño, un colombiano de esta maravillosa ciudad está viviendo, está haciendo tantas cosas tan especiales que mueve además a esa infancia de la cual tanto necesitamos que vea la vida de una manera particular, pues tú estás haciendo un trabajo muy especial. Así que, Henry, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho y una cosita que quería decirte también, y es que, entre otras cosas, yo había hablado de Ezequiel, pero desde luego nosotros siempre guardamos un contacto muy especial y nunca nos olvidamos, también con Raúl Hernández, del que guardé contacto también desde siempre con el pana. Y quería decir también de que sí, la gobernación del Valle, la alcaldía de Cali me quiere invitar a que vaya yo a participarle y darle a los niños en un workshop de mis conocimientos. Yo estoy muy abierto a proposiciones, no hay ningún problema. Yo siempre dije, yo puedo coordinarme mis vacaciones en función de esas cosas y de poder desplazarme y llevarle a los niños de Cali y de la ciudad cosas que yo les estoy llevando acá a la gente en Bélgica, en Alemania, y que es curioso que a mí me haya ido bien en el extranjero y que me hubiese gustado. Yo por eso también voy a darle a la gente de Colombia algo, porque también todo el mundo se va y aportarle a Colombia y a la ciudad de Cali alguna cosa cuando me quieran invitar. Yo estoy dispuesto a lo que sea, dígame, hágamelo saber, yo bajo. Pues Henry, ahora que estás diciendo eso, indagaremos si por la parte de la gobernación, de la alcaldía, se puede hacer alguna gestión y si no, que podamos articular de todas maneras una de tus próximas también venidas acá a Colombia y particularmente a Cali, para que estoy sin duda convencido de que igual habrán instituciones educativas que nosotros podemos contactar acá, instituciones de zonas populares que en un momento dado se beneficien de estos espacios y experiencias que tú generas. Así que claro que sí, Henry. Sí, entre otras, Vale. quería decirte una última cosita, es que algunos de los libros que yo hago, los derechos de autor se los regalo a instituciones que ayudan a los muchachos y las infancias. Uno de estos libros, este año le voy a regalar un libro, el último que hice a una asociación que se llama Mosaico en Bélgica, y lo que genere las ganancias de ese libro, que está traducido también al inglés, son para esa institución. Qué bueno, Henry, que nos comentes eso. Eso da mucho más brillo y enaltece esa fantástica, maravillosa y noble labor que haces. Un fuerte abrazo a todos, gracias por acompañarnos y nos veremos muy pronto en otra entrevista.
Listo, Francis. Muchas gracias. Saludos. Mira, la historia de este ratón es muy sencilla. Yo soy Henry, entonces a mí normalmente los amigos deberían haberme llamado Henrito, pero no me llamaban Henrito, sino que me llamaban Rata. Entonces en el colegio decían Rata la rata. Entonces pues yo la rata era pues así me llamaban. Entonces yo siempre dibujaba como un ratoncito. Y un día la compañera de uno de los amigos no sé si te acordás de los mellizos Avendaño, doña Julia tenía una empresa que se llamaba Arte Moderno. Me dijo, venga, ese ratoncito vamos a hacerlo. Y así fue que en Cali, pues muchos niños y muchas niñas que coleccionaban credenciales y póster y todas esas cosas en el año de 1987, 88, 89, pues yo ese ratoncito lo dibujé mucho y eso aparecía en muchos locales. Y bueno, para contarte que ese ratoncito yo nunca más lo volví a hacer cuando llegué aquí a Alemania. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque yo llegaba a la casa, entonces cuando alguien sabía que yo era el de ratoncitos, me decía, ¿me puedes dibujar el ratoncito? Hasta mi hermana, mi mamá, mis primas, no, me tenían loco. Y yo ese ratoncito, yo dije, yo no voy a volver a hacer ese ratoncito. Y cuando yo estoy aquí en Alemania, y yo contaba esa historia en mis workshops con los niños de los colegios acá en Bélgica o en Alemania, entonces yo contaba que el ratoncito, y lo dibujaba, pues todo el mundo decía, ay, qué ratoncito tan... Entonces, cuando terminaba la clase y yo me iba a ir, se me acercaban las niñas y me decían, ¿me puede dibujar el ratoncito? Y entonces me quedaba yo 20, 25 minutos porque hasta los niños, niñas que harían su ratoncito cada uno personificado. Entonces pues yo dejé también como de contar esa historia en la clase para que al final no me toque hacer ratoncitos.